Esa maldad la ves como, claro, es intrínseca y todos tenemos ese mal y de algún modo lo que canalizamos es no hacerlo, esa es una opción. En cambio otros dicen que finalmente estamos en un estado y de algún momento lo traspasamos. ¿Desde qué lugar te gusta trabajar? ¿Los personajes traspasan o es intrínseca la maldad? Bueno, una cosa son la pedofilia, ¿no? Que tiene que ver con un tema mucho más interno, pero en general yo creo, quiero creer que es un poco la sociedad y el entorno lo que va construyendo los malos, ¿no? Quiero creer en eso, creo que eso tiene más esperanzas. No creo que el ser humano venga intrínsecamente malo. No, creo que también, y lo digo por los 30 años de trabajo social, trabajé en hogares de niños, con niños de la calle, y hay una sociedad que va construyendo también al delincuente. Hay una construcción ahí. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada. Bienvenidas a Puerto Negro, el podcast, sesión 4. Puerto Negro, donde queremos escribir un relato criminal, policial y negro. La familia, el secreto, la ambigüedad moral, lo oscuro. De algún modo, eso se entrama en la obra de nuestra invitada de hoy, que hace tiempo queríamos tenerla acá y que hoy día pudimos coincidir. Así que, bienvenida y muchas gracias por estar acá, Maibo Suárez. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Te contaba que, conocí tu obra hace algunos años, no recuerdo si pre o post pandemia, el tiempo se diluye. El fotógrafo Álvaro Jope un día estábamos en la Furia del Libro y me dice, esto hay que comprar. Y me dice, Maibo Suárez, yo no te conocía, y bueno, la leí y wow, me gustó la novela. Era bien. Sara, mi primera novela. Sara, exacto. Y de ahí uno dice, para entrar a este libro, que es a esta misma hora del 2024, de Kinberg, la editorial Kinberg, desde ahí uno dice, ya estaban tus temas. La familia por lo menos, no es policial ese, pero me refiero, hay una problemática de la familia. ¿Cómo vas desarrollando, antes de entrar a esta obra, pero hay un eje en ti que te interesa lo familiar? Vemos en tu biografía, lo conversábamos previamente, está lo eres trabajadora social, como de profesión. ¿Cómo ese trabajo, cuándo lo empiezas a ver como una posibilidad o no es tan consciente ese tránsito? Yo creo que cuando recién comencé a escribir, tomé un taller como a los 40 años. Me acuerdo que tuve también taller con Pablo Azócar y en un momento Pablo me planteó que por qué no me armaba como un personaje, una trabajadora social, y a través de eso contar historia. Y yo lo encontré una idea detestable porque yo quería salir de ese mundo. Yo decía, no, pero si lo que menos quiero es trabajo social, ya está, son 30 años, ya trabajé, cumplí. Amé el tiempo que trabajé, pero quería pasar a ser escritora y escribir de otras cosas. Pero después, cuando empecé a escribir y cuando escribí Sara, yo creo me di cuenta que me tenía que reconciliar con ese asistente que llevaba adentro, porque eso también es parte de mi escritura. Eso me constituye, toda esa historia, como hablábamos recién, fuera de micrófono. Cuando uno es trabajadora social, se mete en la intimidad, sale así como del ensayo de la sociología y entras como en la vida real de la gente y escuchas muchas confesiones y esas historias también te atraviesan. Encuentro genial eso que dices porque, claro, uno podría pensar, te quedas en el testimonio y das cuenta del mundo de la trabajadora social, pero yo creo que lo tomas como insumo, como un dispositivo, la palabra latera dispositivo, pero como algo que te permite entramar, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo disfruto mucho de la ficción. Claro. Lo autobiográfico no es lo mío, a mí me gusta como trabajar con elementos, como que fueras un carpintero que trabajas con la madera o un escultor, pero con una materialidad, con algo material. Y la historia, esas confesiones, esas vidas, esos relatos que escuché, que vi, que asomaron, por ahí son los que uno va usando para construir. Yo por lo menos lo uso así como un material para construcción. Se nota esa materialidad y se nota ese trabajo. Me tomo de la idea de una colega amiga, Andrea Kotop, que trabaja El Secreto. Y me llama la atención porque alguna vez conversábamos en esta época de espectacularización de la intimidad y de literatura, de exceso de literatura del yo, con cariño a todos los que no quiero crear polémica, pero hay un exceso de literatura del yo, la autobiografía. Aparece tu novela y decíamos,
a este presente le falta un poquito de secreto. Y en tu novela hay secreto. Y eso ahí se empieza a entramar. No solamente esta literatura de justicia social, sino que hay un entramado de secreto, de intimidad. ¿Cómo te vas adentrando? ¿Cómo lo vas espesando? Y creo que cuando partí pensando en esta novela tenía como muy claro, y me acuerdo que haberlo conversado con alguien, con un compañero de taller, y después de Sara me dijo, ¿pero qué vas a escribir ahora? Y yo recuerdo haberle dicho, quiero escribir una novela que trate sobre secretos familiares. ¿Ya? Pero secretos así como heavy, secretos duros. Claro. Y entonces ya la novela nació con un poco con esa impronta, con esa premisa de hablar de los secretos. Y después fue el trabajo de armado, ¿no? Armar la trama, armar personajes. Yo soy muy de... muy estructurada, y yo diría que muy de la escuela antigua, de hacer ficha, de conocer, de escribir mucho de pronto, solamente para conocer a mi personaje. ¿Hay alguna novela familiar que te guste? ¿O no, o no va por la línea tan específica? O sea, porque uno diría Donoso, no sé. No sé si es Donoso, pero... No lo tengo así tan específicamente. Mira, a la directora de cine Lucrecia Martel, que Argentina no soporta, alguna vez declaró, no soporta que le pregunten a alguien, a una autora, a un autor por su referencia. Lamentablemente a mí me gusta pensar la referencia. Bueno, trajiste a Patricia Highsmith porque te gusta mucho. Pero veo algo en tu novela que me resuena mucho positivamente. Me recuerda a La Ciénaga de Lucrecia Martel también. Hay una familia que se está cayendo, algo pasa. Hay la imagen de la gitanilla, no quiero contar tanto, pero se va construyendo. Y también veo Selva Almada con chicas muertas, las chicas desaparecidas. Entonces, amo Chicas Muertas. De hecho, la leí un poco antes de empezar a trabajar con la novela. Es una crónica, sí. Claro, no, claramente. Y eso tú lo tomas, ¿de qué vas bebiendo tú? Entonces, o novelas, o estas fichas, tú me dices fichas tanto. ¿Qué te va llamando la atención? ¿Qué parte de la realidad vas tomando para ir armando tu novela, tu ficción, tu madera? Como decía, como el trabajo carpintero. Viejas historias que uno ha escuchado por ahí, historias que me resuenan de mis tiempos que fui trabajadora social. Cuando comencé a leer, comencé a escribir, generalmente cuando escribo una novela voy leyendo al mismo tiempo novelas que tienen relación. ¿Ya? Entonces recuerdo haber leído 5, 6, 7 o más novelas relacionadas con pedofilia, con secretos, ¿ya? Y eso lo voy como tomando como insumos también, como mirando como puntos de vista, que sí, que no, y además de informarme con temas como entrevistas a pedófilos, ensayos, tesis, me meto como a estudiar mucho el tema, no para hacer un ensayo, sino para que la ficción tenga credibilidad, sea más... Y lo escondes muy bien, porque pasan otras novelas que esa investigación se le escapa mucho a los autores. Sí, terminan siendo como con párrafos como Wikipedia, como digo yo. A mí el primer capítulo de a esta misma hora, me incomoda. Llega a eso, esa es la gracia, yo creo, como que es incómodo. O sea, hace poco releí Lolita, no tiene nada que ver, pero y Lolita incomoda también como al lector. Creo que debiera ser la gracia. Bueno, la otra opción es disfrutarlo, pero a mí me parecía que todo te llama la atención, te remece y después entras en otra parte, después vuelve. Bueno, ahí está la genialidad. Es que yo creo que el disfrute también tiene algo de... alguna vez comenté que a mí me gusta la literatura para disfrutarla, para entretenerse. Y alguien me dijo, no, la literatura no es para entretenerse. Y digo, no, eso está a la base. Pero cuando yo digo entretenerse es mucho más amplio mi concepto. También es impactarse, también quedar marcando ocupado, claro. Incomodar, sí. De hecho, yo creo que me gusta mucho la literatura de la Highsmith por eso, por el tema de incomodar al lector. Sacarlo un poquito y dejarlo ahí como pensando. En esta lógica, justicia social, el trabajo social, después hablábamos del secreto, todo. Leo un fragmento, una crítica de Patricia Espinosa a lo que no bailamos, que es un libro que sacó la editorial amiga Provincianos, ¿no? Sí, son mis primeros cuentos. Son cuentos. Entonces Patricia Espinosa dice que una oscura culpa gobierna a los personajes de este conjunto de relatos, intensas y rabiosas historias donde es imposible aplacar las malas conciencias. Y ahí está lo rabioso, lo oscuro, la mala conciencia, que también lo estás trabajando. Entonces ahí uno dice, se va espesando tu obra.
¿Qué es adentrarse en esa oscuridad? Me parece que está interesante. Me interesa la oscuridad humana, creo que es interesante mirarla para también entendernos y mirarnos más de frente, y como todo lo que tiene que ver con el mal, que uno lo podría llamar, pero esa oscuridad humana, instalarla en la literatura, a mí por lo menos yo la disfruto cuando leo novelas con personajes más complejos, Claro. porque la complejidad también está un poco en eso, en que el personaje tenga capacidad de ser bueno, malo, más o menos, tener culpa, hacer un crimen, que sea un personaje con más carne. Esa maldad la ves como, claro, es intrínseca. Hay quienes sostienen distintos trabajos, da lo mismo, pero que todos tenemos ese mal y de algún modo lo que canalizamos es no hacerlo. Esa es una opción. En cambio, otros dicen que finalmente estamos en un estado y de algún momento lo traspasamos. ¿Desde qué lugar te gusta trabajar? ¿Los personajes traspasan o es intrínseca la maldad? No, yo creo que igual hay harto de... Bueno, una cosa son la pedofilia, ¿no? Que tiene que ver con un tema mucho más interno. Pero en general yo creo, o quiero creer que es un poco la sociedad y el entorno lo que va construyendo los malos, ¿ya? Quiero creer en eso, creo que eso tiene más esperanzas. No creo que el ser humano venga intrínsecamente malo. No, creo que también, y lo digo por los 30 años de trabajo social, trabajé en hogares de niños, con niños de la calle, y hay una sociedad que va construyendo también al delincuente. Hay una construcción ahí. Y a esta misma hora que, como decíamos, parte con un relato familiar, donde la oscuridad se va mostrando de a poco, después hay un giro, no lo vamos a profundizar tanto, pero ¿cómo te sitúas o cómo te has sentido, si te has sentido cómoda en este ambiente de la escena noir chilena? Que yo como crítico y profesor trato de ordenar. Sé que a veces no les acomoda tanto a ustedes, pero ¿te ha gustado el tema del policial como tal? Sí, ¿Qué te ha dado el policial a tu relato? Lo que pasa cuando yo escribí Sara, ¿ya? Recuerdo haber leído la crítica de Patricia Espinosa, y ella decía así como, esta novela está escrita como en un tono policial, ¿ya? Y eso a mí me encantó, porque yo soy de leer novela negra, yo disfruto mucho la novela negra. Pasando por todos los países, me gustan todos los autores, y es como si yo tuviera una segunda vida, estaría instalada ya, con puras novelas negras. La novela negra clásica. Clásica, me gusta. El detective, el ¿no? Jim Thompson, la Hashmi, el David Wood, no sé, pero me gusta El cartero llama 2 veces, me gusta el clásico norteamericano, me gustan mucho los noruegos, me gusta la novela negra. ¿Por qué nos gusta la novela negra? ¿Hay una diferencia entre novela criminal? No, a ver, hay una diferencia entre la novela protagonizada por un detective y otra por un criminal, el que sea. Bueno, a mí, por ejemplo, las novelas como de detective no me gustan mucho. Ya. No, encuentro más entretenido cuando los personajes hacen de detective, cuando hay un personaje común y corriente que se meta a indagar y a saber una historia. Tampoco la de enigma, hacia lo Agatha Christie, claro, no, me aburre. Un puzzle, un resumen, o sea, no. A mí me gusta más que la literatura negra juegue con la mente del lector. Estamos en la misma vereda, entonces. Oye, bueno, también este es un relato de viaje, de algún modo. Que pregunta más la tela, no te voy a preguntar nos reímos con algunos amigos cuán autobiográfico tiene esto, pero este tránsito Chile-Argentina también le da un toque interesante, no por lo personal, sino porque, hablando de un tema oscuro, van a Argentina, sí, porque en un momento yo me imaginé que estaban en Concón, pero nada, era como acá, pero se va hacia otro lado. Ese desplazamiento también es otro acierto en la novela. Es que fue también fue muy consciente, porque cuando escribí Sara, recuerdo haberle entregado el manuscrito a Kinber, y Arantxa Martínez, que es mi editora en Kinber, empezó a encontrar como muchas palabras que eran argentinismo, y yo no era muy consciente de eso. De hecho, empecé como, ¿cómo no se dice así aquí en Chile? Y yo estaba convencidísima. Entonces decidí, cuando estaba revisando Sara palabra por palabra, que eso que yo tenía de todo el bagaje argentino, que lo voy a usar, que lo voy a hacer parte de una novela. Y ya mi próxima novela la voy a escribir en chileno-argentino, porque yo también soy chilena-argentina, esa mezcla. Entonces, cuando empecé a tirar las primeras líneas de esta novela, que igual me propuse
varios puntos, como ser una novela más larga, más compleja, con más corte en el tiempo, con mayor número de personajes, porque para mí Sara era como mi primera novela que yo estaba probando, cómo sale esto, cómo funciona. Y me gustó mucho también usar como mi lenguaje argentino, que se me pega enseguida cuando llego allá, o las palabras que tengo, todo eso también. Empezaste, me dijiste a los 40 a escribir, asumo que a leer mucho antes, lectora de siempre, ¿no? Sí, no, yo me maravillé a los 7 años cuando aprendí a leer y escribir. ¿Habían libros en tu casa? Digo, ¿creciste con biblioteca? No, para nada. 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 Íbamos años 70. ¿Cuáles son esos primeros libros de infancia? Ahora sé que recuerda alguno. Sí, Corazón de Edmundo Amici. Ahí te digo el drama, el llanto. Ya. Y después, ¿por qué escribir? ¿Por qué a los 40 escribir? Yo creo que escribía de los 15, los 16, 17, pero trataba de intentar hacer poesía porque era como la moda, como se escribía poesía en la adolescencia. Y cuando cumplí los 40 sentía que era como algo que había dejado como pendiente, como en espera. ¿Ya? Y algo que no me creía mucho el cuento tampoco. Claro. Porque cuando no vienes de familia, mi papá obrero, mi mamá ama de casa, no vengo de una familia que diga papás periodistas, escritores, grandes bibliotecas, que puede ser muy natural escribir, porque esta parte está ahí. En mi caso, no. De hecho, yo no estudié literatura porque ni siquiera tenía conciencia de que existía una carrera llamada que se podía estudiar. Quizás si me hubiesen abierto los ojos habría terminado estudiando literatura. Es interesante eso que dices de la no se sabe escribir porque en tu entorno no están escribiendo y que no haya libros también, porque también las bibliotecas son importantes en las casas, entonces como que de algún modo das la pelea. Pero siempre está la biblioteca pública. Yo todavía soy fan de la biblioteca pública y mi oficina, la Biblioteca Pública de Santiago, la Nicomedes Guzmán en Santa Ana. Sí, yo también de pronto esta cosa del libro como propiedad, sí, es bonito tener libros. Pero están las bibliotecas públicas. Uno para leer no tiene excusa de tener que comprar el libro. Sí, pero teníamos muy buenas bibliotecas aparte. Pero según mi hipótesis social es como, ¿por qué empezaste a leer? ¿Alguien te hizo leer? Según yo, uno ve a alguien leer o escribir. Sí. Y a los 7 años, ¿alguien leía en tu entorno? Sí, mi papá, mi mamá leían. ¿Leían de algún modo? Sí, mamá y papá leía, sí. Y en ese tiempo me acuerdo que íbamos a cambiar revistas. Sí, estaba en Talcahuano, claro, uno cambiaba revista, intercambiaba revistas. Y después cuando llegué ahí al colegio, por lo menos lo que recuerdo, la básica en Argentina, quinto, sexto básico, sí empezamos a ir a bibliotecas. Y ahí como que empezó a llegar como el libro, el acceder a libros y a entender más. Y ahí son los primeros recuerdos que tengo de esas novelas. Talcahuano me río porque... con Juan Angulo, que también es de Talcahuano. Siempre hemos hablado de Talcahuanoir. Hacer un encuentro allá sería interesante también. Oye, bonito lo que dice. Justo ya estaba haciendo la conexión porque tú dijiste tu papá obrero, madre dueña de casa. Coincido lo mismo, tengo la misma forma, una formación similar. Y a mí siempre me ha marcado el epígrafe de Nicomedes Guzmán. Nombraste la biblioteca. En Los Hombres Oscuros también él dedica su obra a su padre obrero y a su madre dueña de casa. Entonces es interesante cuál es el origen letrado también, cómo surge la letra desde este otro lugar y cómo esta reivindicación que dices tú de las bibliotecas públicas. Y también yo creo que hay que sacarse el sombrero frente a algunos profesores. Me acuerdo en la básica, último año de la básica, en Argentina teníamos una profesora, me acuerdo perfecto, que llegaba todos los días de castellano, que se llama en ese entonces, y había que escribir algo, lo que fuera. Nos pasaban una hoja y la retiraba. Y era todas las veces que teníamos con ella, y eso creo que ahí empecé a disfrutar. Porque típico que tú escribes una tontería y alguien te dice, oh, qué interesante, qué bonito, y claro, y está el tema del ego y uno dice, oh, mira, sí, tengo dedos para el piano, y uno empieza a creerse el cuento. Para señores políticos, lo que basta, alguien que incentive. Exactamente. Profesorado es importante, bibliotecas públicas. Buenas bibliotecas públicas. Bueno, Bibliometro es una biblioteca pública que también funciona, o sea, también la gente lee. En Chile tenemos unas bibliotecas públicas que son un lujo. ¿En qué sentido? En que están los libros saliendo recién y ya las están comprando. Claro. Tú puedes ir a la biblioteca y encontraste un libro que salió un mes, 2 meses atrás, en el año pasado. Yo critico a veces faltas de políticas de creación de audiencias, pero yo creo que sí hay bibliotecas, muy buenas bibliotecas. Los proyectos CRA, que son los que dentro de los colegios, unas bibliotecas llevan hermosas. Bibliotecas a los colegios, hasta bibliotecas, pero hay que de algún modo seguir incentivando esa parte. Sí, es el trabajo diario.
Oye, pasemos entonces a Patricia Highsmith, porque bueno, a los autoras que invitamos le pedimos que elijan un escritor como para traerlo previo, y bueno, tú dijiste Patricia Highsmith y nos saliste de ahí, y después vi una entrevista, te leíste la obra completa, o Sí. casi. No, he leído todo. Todo. Es decir, Eso en un momento de tu vida lo mata. ¿Cómo eres de lectora? ¿Acabas autores o los lees a lo largo del tiempo? No, con Patricia Highsmith me pasó que en algún momento alguien me preguntaba, ¿pero tú qué lees? ¿Qué te gusta leer? Era como que yo leía de todo, nunca me había detenido. Pero en un momento pensé, pero sí, de esta autora he leído varios libros, he ido como buscando y dije, y si la leo completa, como un desafío personal. Y dije, podría leerla toda. Cuando me di cuenta, tiene como 22 novelas, 23 novelas, más otros cuantos, así unos 35 libros. No era imposible, Claro. ya, porque tampoco me lo planteé en un año, sino que dije, empiezo a leer. Yo diría que Highsmith la leí por primera vez en los 90, cuando llegué a vivir a Chile, el año 88. Mi expareja tenía así una biblioteca de Seis Barral, y ahí me encontré con Extraños en un tren. Fue lo primero que leí y que aluciné. Muy bien. Aluciné con la trama, con el trabajo de personaje. ¿Novela o la película primero? Que No, vi la novela y después la película. No me gusta la película. ¿No te gusta la película? Que a mí me gusta Hitchcock, por eso. Hitchcock me gusta, pero no es la mejor, claramente. lo que pasa es que si algo tiene bueno Extraño en un tren es acercarse a la maldad y cómo una persona común y corriente puede llegar al crimen. Y esa parte la mata Hitchcock, porque hace que el personaje principal finalmente no se convierta en asesino. Claro. Es decir, Pero recordemos un poquito que Highsmith hay un giro importante en la literatura que a veces es validado, otras veces no, pero yo considero que es fundamental ella. Hay un giro criminal, en el trabajo psicológico, en la entrega criminal en sus novelas. No las he leído todas, pero Extraño en un tren sí. La duda, el mal, la planificación. Me gustan también estos personajes que están planificando. Me gusta esa idea de que el detective, no nos gustan tanto los detectives, mira, pues es interesante, que es el crítico. El criminal es el creador, de algún modo, querámoslo o no. ¿Qué te gusta de Extraño? Me gusta de Extraño en un tren. Creo que la construcción de personajes de la Highsmith es notable. A nivel psicológico, se mete mucho en la psicología de los personajes y uno como lector vas empatizando con el criminal, que es rarísimo, Exacto, sí, que es muy raro, muy extraño. Pero también Highsmith te va mostrando cómo una persona común y corriente en algún momento dado se puede cruzar con circunstancias de la vida o con otras personas que lo manipulan y termina cometiendo un crimen. Me gusta mucho el diario de Edith. ¿Ya? Eso te iba a pedir. Recomiéndanos el diario de Edith. ¿De qué va? Esa no la he El leído. diario de Edith es una novela de Highsmith, yo diría que la más de suspenso psicológico, de una ama de casa que se acaba de separar, que tiene un hijo adolescente, que yo diría que el psicópata más detestable de toda la bibliografía de Highsmith, el hijo de Edith. Y ella empieza a escribir su diario, y la gran parte de la novela es el diario de ella, donde ella escribe, y llega un momento en que su vida se ha separado, está sola viviendo con este hijo psicopatón, y en algún momento escribe una línea y empieza a cambiar la realidad. Así, empieza a escribir un diario de lo que le gustaría hacer, de que el hijo llegara con una novia, de que se casara, tuviera hijos, que tuviera una carrera. Y la novela empieza a bifurcarse, es decir, por un lado va pasando la realidad y por el otro lado este diario que ella se está creando. Y el trabajo está tan bien hecho que tú como lector en algún momento te encuentras como, qué bueno este cabro que se encarriló, y de pronto como, esto no es real. Y ese trabajo, ese jugar con la mente del lector lo encontré fascinante. Esa ambigüedad moral es la que destacan en ella, ¿no? Sí. Que, bueno, de algún modo es el desafío de la literatura, no social, de hacer querer al malo. Sí. O al bueno hacer lo malo o al malo hacer lo bueno. Una cosa o así. Entender razones. Claro, hay contextos, ¿no? Exactamente, el contexto un poco, ¿ya? Y bueno, y lo mismo hace con Ripley, ¿no? Exacto, es el clásico, ¿no? El clásico, que es una saga de 5 libros, y uno como lector también. Tú terminas como diciendo que le vaya bien, que lo mate bien, que haga, que falsifique bien, que no lo encuentre, que no lo pillen. Terminas todo el rato jugando un poco con eso. Bueno, ahí acumula todos los tips de los criminales, pues la falsificación, el ser otro, el matar. Todo. Sí, hay un tema de la identidad que trabaja mucho en la novela de Highsmith, como que siempre la persona está como encontrándose, buscándose o jugando con la identidad
cantidad. De hecho, estoy leyendo los diarios, que es lo último que me queda por leer y que lo he leído muy lento porque no creo que se me terminen. ¿Los diarios de Patricia Highsmith? Sí, son como 600 páginas. ¿Quién lo editó? Anagrama. Anagrama, sí, un libro sí, como... las colecciones. Sí, un libro como 600 páginas. Y hay una entrada en los años 50, una cosa que dice ella que el día que ella se reconcilie con ella, que es lo que espera cuando se muera. Es decir, lo máximo que aspiraba era reconciliarse con ella misma. Claro, la redención final es la muerte. Sí. Wow. Sí, como reconciliarse con... ella se sabía, yo creo, un poco desencantada, y los diarios son entretenidos en la parte donde ella mira esa realidad, porque uno los lee como escritores y ella está constantemente como juzgando, mirando a la gente. ¿Y se llega un poco a la idea de por qué esta fascinación estética por el mal lo tiene un poquitito? ¿O finalmente es la ambigüedad moral del humano? ¿Hacia dónde va un poquito? Ella era la historia de Dostoyevsky y ella se fascina con Crimen y Castigo. De hecho, en el diario dice que era una novela excelente, que la escena, que todo. Y dice ella, no, me encanta, es lo que me gusta. Crimen en una novela. Claro. Y como que eso la dispara. Hay que releer a Dostoyevsky siempre. Sí, siempre. Sí. Crimen y Castigo es. Sí. Oye, ¿y qué otra novela te gusta de Highsmith? Mar de Fondo. Mar de Fondo, ¿de qué va? Mar de Fondo es una pareja, una mujer infiel, coquetona, que juega un poco con los amantes y un marido... la verdad que es bien indiferente, es bien como frío él, y jugando un día le dice que mató a uno de los amantes, pero es mentira. Y con mentira se entera como todo el pueblo y está todo como el tema de los rumores, hasta que desaparece realmente uno de los amantes y empieza ahí el juego psicológico, ¿sí? ¿Qué tan real es esto? ¿Y cuál trajiste? ¿La trajiste sola para mostrarla? Estoy leyendo Arnaldur. Pensé que era de Highsmith. No. ¿Y de qué va? Pero no es de... Esto es novela negra. Sí, irlandés. Leí la primera de él, de Las Marismas, y ahora estoy leyendo escribe muy bien. Yo diría uno de los escritores de novela negra que... Oye, ¿dónde te sientes más cómoda, en el cuento o en la novela? Me ha gustado mucho la novela, la he disfrutado. La sensación de estar mucho tiempo en ese mundo, construyendo ese mundo, es muy agradable. Yo disfruté mucho a esta misma hora, fueron como 3 años de escritura y que me encantaría volver. Ahora estoy trabajando en otra cosa porque me quedo del gusto de escribir otra cosa, pero creo que voy a retomar próximas novelas negras. ¿Cómo te sientes? Ya está dicho el tema, obviamente hay un desplazamiento... el género, en este caso masculino, la escritura de mujeres, en el policial, no aparecía tanto. Highsmith, Agatha Christie hacia atrás, son algunos ejemplos, pero siempre ha sido más de hombre la escritura. Pero hoy día, acá en Chile por lo menos, también ha aparecido una escena bien importante de escritoras que quieren imponerse en el género, o sea, me refiero de escribir desde el género. ¿Te incomoda ese lugar? ¿Qué opinas de ese lugar? Claudia Radi, Paula y la Vaca, Julia Guzmán, Valeria Vargas... pues me puedo nombrar muchas más, pero... Sí, me gusta esto como del rejunte, de sentirse como comunidad. Y yo creo que la gente que está en novela negra, por lo menos que yo he participado en algunos encuentros, tiene esa capacidad de estar como muy juntos, como codo a codo sacando adelante proyectos, y eso lo encuentro muy interesante porque la escritura de por sí es una cosa más individual, más solitaria, y tener como un grupete de gente que está como en la misma, yo creo que esa cosa colectiva es entretenido. De algún modo, claro, este trabajo solitario, hay un trabajo comunitario después, en el y como estarse leyendo, estarse comentando, intercambiando lectura. ¿Y por qué este dicto tendrá que ver, tiene que ver tal vez con los movimientos? Tú misma dijiste, no te atrevías a escribir, o no sé si es atreverse, pero que también decías que a los 40 años, no es tarde en realidad, a los 40 años empezar también. Hay un movimiento de época, tal vez también me dices que te sientes solo, es solo el trabajo, pero hay algo que te empuja a hacerlo, ¿no? También tendrá que ver, tiene que ver este contexto, o es una pulsión de época, los movimientos Yo creo que el feminismo ha ayudado mucho a empujar vocaciones, a crear temas del cuento, a decir por qué no, y a no sentir que hay nichos que son de hombre y que tienen que ser de hombre de por sí, sino porque
se han ocultado. Pero yo creo que hay mucha mujer en la novela negra. A mí me gusta mucho Vera Gaspari, que es una desconocida. ¿De dónde es? Norteamericana. ¿Ya? Que la publicó, por lo menos en español, la colección de Borges con Bioy Casares, y me leí como 4 novelas de ella, y creo que la que más se acerca un poco a la Highsmith en el trabajo psicológico de los personajes. Bedelia, Laura, Retrato Terminado, El Marido. Muy buenas novelas. Qué bueno. Y esa, bueno, como para ir cerrando, si nos pudieras dar una de las cosas que también destacan, lo hemos comentado ya, pero porque ese trabajo psicológico redunda en un trabajo de personaje muy bien logrado nuevamente en tus novelas. Me parece que uno ve los matices en los personajes, o sea, Miguel, Bertoni, después bueno, Ana, la familia. Me parece que uno tiende a leer en una mala novela cuando no hay matices o hay pocos personajes. Aquí tú construyes un mundito bien espeso. ¿Cómo lo pones a prueba? ¿O tú eres... ¿Te leen? ¿Tienes gente que te lee? Sí, yo voy escribiendo la novela y tengo amigos escritores o tengo lectores, gente amiga lectora. Me interesa como la mirada, no tanto, bueno, la del escritor, obvio que te sirve, la del otro que sabe y que podemos hablar como el mismo lenguaje y te va a decir, mira, por este lado no, o explicarte por qué no. Claro. Pero me interesa también esa lectura del lector común y corriente, ¿no? Que no está analizando ni está pensando. El que la pone a prueba, pues, finalmente. Exactamente. Sí. El que dice, sí, funciona, no, me entretiene, está muy aburrido, está muy largo esta parte, ¿ya? Y ahí uno con eso va mejorando los textos. Yo soy de pensar mucho en el lector, no soy de esa línea o esa corriente de escritores que no, yo escribo porque quiero sacar algo y no me interesa el otro. No, yo soy muy consciente del lector, porque si no escribiría un diario y estaría en mi casa con mi diario bajo la almohada. Pareciera que, claro, hay ese lugar común del decir no pienso en el lector, pero pareciera que el escritor de novela negra sí tiene que pensar, porque crear un enigma es fácil caer, no necesariamente tiene un enigma, pero crear un crimen, crear una trama de thriller o suspenso o de enigma, puede caer fácilmente en la ingenuidad, pues, en la fácil resolución. Entonces aquí, en este caso tuyo, que no es el enigma del relevante, sino cómo se va construyendo, necesitas pensar en un lector al cual tú digas, tengo que sorprender. Sí, yo creo que la novela negra tiene mucho más consciente eso del lector, que está ahí afuera, y que la gracia de la novela se va a construir en la medida que ese lector también haga una co-creación de la novela, ¿ya? Porque se termina como de construir los personajes en la cabeza de quien lee, ¿no? Claro, totalmente. Oye, Maibo, quería agradecerte la visita, haber aceptado esta invitación y esta conversación. Nos vamos recomendando nuevamente tu obra, tu trabajo, que nos encanta. Y obviamente gracias por Patricia Highsmith, porque me dan ganas de seguir leyéndola, porque he leído lo que como lector en general puede uno acercarse, pero me interesaron los diarios y obviamente el diario también específico de la señora. El diario de Edith. El diario de Edith, perdón. Entonces también quería agradecer esas recomendaciones. Gran trabajo el de Maibo Sagro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Esto es Puerto Negro. Nos vemos en la próxima. Queremos crear un relato criminal, negro y policial. Y bueno, nos vemos en la 5ª sesión próximamente. Chao. Puerto Negro, el podcast, 3ª temporada.